Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puwenui. Inche Rosa Ina y Pilmena Piñem, la Huentuche Feñem, la Granja Guardiameu. Hola amigos y amigas, nos volvemos a encontrar en esta Ruca Kimun, en este Trasquintun de conocimiento, y hoy día abordaremos el tema de trastornos del intestino. Desde el punto de vista de la cultura mapuche, de la medicina mapuche, este cutrán que está en el Che, porque el Che está en desequilibrio, está mostrando de que no han habido algunos factores de autocuidado. Además, ya tenemos los síntomas, pero este cutrán ya está instalado. Los factores por qué aparece este cutrán son muchos y son múltiples. Y muchos tienen que ver con esta pandemia que estamos pasando, con este COVID-19 que está instalado y que vamos a tener que seguir cuidándonos. Pero también tiene que ver con nuestra alimentación, que no hemos tenido autocuidado y que todo, como hablábamos en las clases anteriores, nos puede afectar nuestro equilibrio, nuestro cumé moñén y nuestro cumé felén. Hoy día prepararemos una infusión con las hierbas medicinales que tenemos acá, las más cercanas al territorio, porque ahora estoy desde la Guarría, yo no estoy en la comunidad en Guayentu, Loncoche, así que vamos a trabajar siempre con las hierbas del territorio en lo posible. Tenemos acá el orégano, antiinflamatorio, que lo hemos pasado mucho en los talleres anteriores. La manzanilla que tenemos acá, tenemos el diente de león por acá, tenemos por acá valeriana, tenemos aquí ortiga. ¿Por qué la puse aquí? Recuerden que es una época de cosecha, en esta época también del lagüen, y hay que secarlo en un lugar donde no le dé el sol directo y después guardarlo en un sobrecito o en una bolsita porque también el oxígeno les va cambiando el color. Tenemos el romero, que lo hemos ocupado mucho. Tenemos el bailagüen, cuando hay mucha inflamación y no botamos los gases. Pasiflora, flor de caléndula, que si se fijan, lo que yo estoy usando acá son los pétalos, la flor en sí. Por acá tenemos cardomariano, boldo, menta. Acá tenemos orégano seco también, que también nos va a servir porque tenemos que ocupar lo que tengamos a la mano. Acá tengo murta, cosechada en mayo de este año. Tenemos la linaza, ¿ya? Tenemos la naranja por acá. En lo posible usar hojitas de naranjo del amargo, ayuda mucho más. Pulamien. Ahora vamos a preparar una infusión en donde le vamos a poner un poquito de boldo, un poquito de cardomariano, hierba de San Juan. Yo voy a probar este exquisiquez con la murta, un poquito de orégano fresco, una hojita pequeña de menta. También tenemos acá la flor de caléndula. Es que tenemos en este territorio muchas hierbas. Tenemos acá pasiflora. Le vamos a poner un poquito de valeriana. Recuerden que son las semillas y diente de león lo que se usa en la valeriana. Naranjo amargo, dijimos, manzanilla y menta por acá. Yo también le voy a poner un poquito de ortiga porque nos va a ayudar con la circulación por el tema de estreñimiento. Y le voy a poner unos granitos de linaza. Estamos listas ahí. No es tanta cantidad lo que ponemos de hierba, es una taza más grande de la habitual, por eso si yo considero son 2 cucharadas de hierbas. Y vamos a incorporarle el agüita, el co necesario. Le vamos a poner un platillo que vamos a ponerle del mismo que tenemos acá. Y vamos a dejar reposar unos 5 minutos. Seguimos, vamos a dejar que repose la infusión
de las hierbas que son para los trastornos intestinales y les quiero mostrar los elementos que tengo acá. Tengo acá una infusión, tengo un jarrito, tengo 2 botellas recicladas y lavadas y hervidas. ¿Y cuál es el objetivo de mostrar esto? Bueno, motivar, incentivar el reciclaje. Esto ya lo preparé hace como 1 hora. Voy a colar mis hierbas. Quiero que vean el color. Y el objetivo de mostrarle esto es que recuerden que todo lo podemos reutilizar y que ustedes pueden andar trayendo estas botellitas con la WEN en el día en especial cuando ya se acerca periodos de fiestas que le llaman desde el mundo Winca, del no mapuche, la Navidad. Nosotros la Navidad la usamos para compartir y estar en familia, para que puedan andar con su lagüena al lado y puedan dejarlo en su bolsito y en el lugar donde estén, servírselo heladito. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos hidratación. Amigos, entonces ahora quiero mostrarles el resultado de nuestra infusión. Espero que les haya gustado la cápsula de hoy día y estos datos. Espero que sigan cuidándose y les mando un abrazo y que sigan viendo nuestro canal. Peucayal, Lemoria Compuche. Saluda a su gente.